Buenas noches, hoy trataremos sobre la ley del juego y concretamente sobre el decreto que regula la publicidad en las casas de apuestas y en los juegos de azar con fines lucrativos. Lo haremos desde sus distintas perspectivas, trataremos las adicciones, trataremos los tratamientos, trataremos su impacto sobre el sector económico. Lo haremos como siempre, conociendo la opinión de la calle, conociendo lo que los medios hablan al respecto y cuál ha sido su tratamiento. Y lo haremos con profundidad, con sosiego y con respeto. Aquí, en Archipiélago 8. Buenas noches, comenzamos. Para hablar de esto contamos en el plató con dos personas conocedoras de la materia. Tenemos con nosotros a América Quintero. Buenas noches, América. Buenas noches. Ella es técnica de consumo del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, en Tenerife. Y también contamos con Óscar Lorenzo. Buenas noches, Óscar. Muy buenas noches. Él es psicólogo y coordinador de proyectos en Fundación ATSI. Bueno, hemos preparado, como siempre en el programa, un primer vídeo que el compañero Raúl desde redacción nos prepara a modo de reportaje para conocer qué es lo que se está tratando sobre este tema en las rotativas, en los medios de comunicación. Vamos a escucharlo y una vez lo hayamos visto, dialogamos y reflexionamos al respecto aquí en el plató. Vamos allá. La Ley 13/2011 del 28 de mayo de 2011 de ese mismo año reguló el sector del juego en España. En concreto, los artículos 7 y 8 se refieren a la parte publicitaria y a la protección de los consumidores. Ahora, mediante Real Decreto del 3 de noviembre de 2020, se modifican estos artículos y se prohíbe la publicidad comercial fuera del horario de 1 a 5 de la mañana. La disposición del Ministerio de Consumo del Gobierno de España, además, ajusta el contenido de los mensajes publicitarios para proteger a los sectores más vulnerables e impide a los operadores del juego la emisión de bonos de captación de jugadores, entre otras medidas. Ofrece datos que justifican esta profundización de la ley. En los últimos 4 años se han triplicado los beneficios de estas empresas. En 2017, el 28% de los jugadores tenían entre 18 y 25 años y ya en 2019 eran el 40%. Por otro lado, incluye otras medidas específicas como la protección de los usuarios no registrados o que hayan mostrado patología, la prohibición de que los clubes deportivos puedan firmar patrocinio con este tipo de empresas, la imposibilidad de contar con un personaje reconocido, con un presunto caso de éxito, real o figurado, o incluir un control parental para la publicidad en Internet con el fin de proteger a las niñas y a los niños. Las sanciones por incumplimiento pueden oscilar entre los 100.000 y el millón de euros, pero la profundización en la ley ha sido un proceso de varios años, con sinergias con países europeos como Portugal, Francia e Italia, o con convenios con Bolivia y Uruguay. Pero todo el mundo apunta al deporte de élite. En ese sentido, la Dirección General de la Ordenación del Juego firmó un protocolo de actuación con la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles. Las posturas ante la ley se colocan en dos posturas concretas y enfrentadas. Por un lado, quien argumenta que pone coto a las adicciones que atacan a la población más vulnerable y, especialmente, a las menores y adolescentes. Por otra, quien sostiene que la regulación del sector legal del juego abre la vereda a la actividad ilegal, mientras se sorprende de que no esté incluida en la norma loterías y apuestas del Estado y los sorteos de la ONCE. Hay muchos temas aledaños que en este programa de Archipiélago 8 queremos abordar: las consecuencias del juego, las adicciones en personas vulnerables, la terapia del juego, los tentáculos de la ley, los posibles sectores afectados de manera indirecta o las contradicciones que la ley plantea. Muchas gracias, Raúl. Bueno, tras escuchar estas palabras, una pequeña valoración. América, hemos estado 10 años desde que se creó la ley del juego sin regulación. ¿Cómo ves ahora que haya salido este Real Decreto? Bueno, sí, efectivamente regula algo que estaba en la ley, pero que estaba para que se desarrollara reglamentariamente y no se había hecho. Lo que hace el decreto es regular
reglamentariamente eso, que estaba, digamos, un poco vacío. Regular el aspecto de la publicidad y regular el aspecto de la protección de los consumidores. A ver, es una regulación en realidad de una parte solo del aspecto del juego. El gobierno ha querido empezar por ahí porque había todo valía. La ley de la selva o algo así. Y bueno, ahora se supone que forma parte de un plan integral que regulará todo lo demás que afecta al juego. Se modificará la ley. El gobierno ha justificado que solo se regule esto, diciendo que la modificación de la ley hubiera tardado mucho más, porque tiene proceso parlamentario y todo esto, y digamos que era mejor empezar ya con esto que estaba sin regular y que estaba teniendo unas consecuencias muy graves, y luego seguir por el resto. Hay que poner de acuerdo a todas las comunidades autónomas, o eso pretende el gobierno, para que haya una regulación armónica, digamos, entre todas. Y bueno, es un primer paso y en realidad habrá que empezar a ver ahora qué efectos va teniendo en el comportamiento de la gente y todo esto. Interesante, claro, porque muchas veces gente que no entiende de la materia o que no es conocedora, como soy yo mismo, entiende que este Real Decreto es todo, pero es una parte, ¿no?, de la regulación necesaria. Quizás, Óscar, en los últimos tiempos se ha visto que el nivel de juego y las consecuencias adictivas que trae ha ido increciendo. Ahora esta regulación es para la parte de la publicidad. ¿Por qué, como decía la compañera, incidir en este aspecto y no en otros? Hombre, yo creo que aquí hay una respuesta política de la que tenemos que estar al menos contentos, porque esta propuesta es una respuesta a una demanda social que se viene haciendo sobre todo en los últimos 4 años, casi 5, en el que distintas asociaciones, colectivos distintos, no solo los que trabajamos en adicciones, sino de todo tipo, en cuanto al efecto que tenía en población más vulnerable las apuestas deportivas y toda esta publicidad voraz que se dio a partir de que los clubes deportivos entraron ahí, personajes famosos, y luego toda la apertura de casas, de salones de juego en los barrios y en los centros de las ciudades y los pueblos pequeños. Luego está todo el tema de los datos. Nosotros llevamos asistiendo a un incremento triplicado cada año de población menor de una edad, desde 29 años hacia abajo, en la petición ya con un trastorno adictivo que hasta ahora era impensable. La persona que venía pidiendo ayuda hace muchos años era un varón mayor de 45 años y nos encontramos que la pirámide se invierte. Ya desde 2016 empieza a invertirse hasta el momento actual, que los datos del vídeo decía sobre el 40% y nosotros estamos manejando ahora sobre el 49%. Es decir, que estamos en casi la mitad de los jugadores jóvenes menores de 25 años. Era y sigue siendo un problema social, que es verdad que esto es simplemente regular la publicidad, pero es que la publicidad es lo que hace que capte y cale en la mentalidad adolescente y juvenil, que este tipo de comercio es bondadoso, no tiene riesgo, y encima te vas a hacer rico sin esfuerzo y sabiendo un poco del tema que sea. O sea, con lo cual ya empieza a ser algo positivo en la medida que rompe una inercia y una creencia extendida de que el juego de apuestas de azar es benévolo y se puede ser millonario con esto y no afecta para nada a la salud. Entonces sería un inicio en cuanto a muchas otras medidas que en el futuro esperemos que se den. Claro, desde el 2011 que tenemos la ley del juego y 2013 que se establece en todas estas casas de apuestas y empieza a expandirse el juego como tal, hemos estado sin ninguna regulación, en resumidas cuentas, ¿no? En lo que se comunica en los medios de comunicación, es decir, se podía decir, apuesta ya y te harás millonario y pagarás tu hipoteca. Y aquí no pasa nada, sea falaz o no, aquí no pasaba nada y en resumidas cuentas este decreto viene a pulir ese mensaje, ¿verdad? Que este mensaje no puede decir cualquier cosa. Sí, hay una parte del decreto que habla claramente de le llama algo así, yo exactamente no estoy seguro, pero le llama responsabilidad social, y dentro de los contenidos de eso que enumera están los sesgos cognitivos o atribuciones cognitivas erróneas asociadas a la patología del juego. Es decir, que es una ley que está basada en criterios científicos médicos. Habla de qué cosas no se pueden asegurar porque son falacias, son mentiras, pero que la publicidad ha usado porque sabe que eso es lo que cree que tiene el problema. Cree que el azar se puede controlar con conocimiento
Un juego de azar, si sabes de póker o sabes de matemáticas, si sabes de fútbol, puedes aportar apuestas deportivas. Toda esa falacia está desmontada con una serie de criterios en esa ley. Al principio, esto será un proceso que solo afecte a los nuevos jugadores, pero para nosotros ya es algo positivo, porque la ley del control del tabaco y el alcohol en los medios de comunicación tardó casi el triple en poderse ejecutar, con lo cual lo recibimos como algo esperanzador. Y América, a nivel municipal, tú que eres una técnica de ayuntamiento, ¿también ves cómo ha ido creciendo, ¿no?, el número de jugadores, de personas con problemas de adicción? Bueno, a nivel local, municipal, los ayuntamientos no nos llega demasiado este enorme problema, las consecuencias, digamos. Sí es verdad que en general yo no, como oficina de tramitación de problemas entre consumidores y empresas, no he recibido en general mucha información de este problema, pero sí es verdad que tras el confinamiento sí empieza a haber un sectorcillo de reclamaciones relacionadas con las apuestas online que no había antes. Entonces, bueno, el confinamiento es lógico que haya influido en incrementar. Aún así, el ayuntamiento no lo vive tan directamente. No es a donde suele llegar. Bueno, pues ahora, si les parece, vamos a ver en el siguiente vídeo un reportaje, una entrevista que le hemos querido hacer a Juan Lamas. Él es el director de FEJAR. FEJAR es la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Lo escuchamos y seguimos charlando y reflexionando al respecto. Vamos a ver, tendríamos que irnos al antecedente. Nosotros participamos en los 3 reales decretos de publicidad y comunicaciones comerciales que se establecieron. Nosotros fuimos los que dijimos en un momento determinado que no podía ser que la publicidad estuviera totalmente descontrolada y sin ningún tipo de fiscalización por parte de la administración. Bueno, y a partir del cambio del juego online de Hacienda a consumo, encontramos otra sensibilidad totalmente distinta, ya no con la perspectiva recaudatoria que tenía Hacienda, sino con una perspectiva en la cual se integran los problemas de salud y las consecuencias negativas que puede tener. Nosotros valoramos el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales y de Publicidad positivamente, pero como un primer paso. Creemos que le falta toda la parte de prevención, es decir, lo que se establece en el Real Decreto son medidas coercitivas para una operativa económica desde juego, con las cuales estamos de acuerdo, es decir, la protección de menores, la no utilización de famosos, el horario protegido, los patrocinios de los clubes de fútbol. Creemos que todo eso es necesario, pero creemos que hay patas que le faltan. En concreto, la pata de prevención, de formación, quiero decir, no se trata de prohibir exclusivamente o de reducir la oferta exclusivamente, se trata de ofrecer alternativas de ocio, sobre todo para los adolescentes, y de tener un mensaje totalmente. Bueno, es sorprendente también cuando dice que ahora ha llegado a un trabajo con el Ministerio con otra sensibilidad, ya no la recaudatoria, sino también de prevenir toda una problemática de salud social, ¿no? Una política social distinta. En esta materia, o sea, articulando alternativas al juego, ¿qué se le puede brindar a nuestros jóvenes, a nuestra población, para que no estén siempre alrededor de estos inputs, ¿no? Como puede ser el juego? Ahora hablaba el compañero en el vídeo que la ley no termina de completar, y tú lo decías al principio, todo el plan estratégico. Vamos a adelantarnos. ¿Qué le podríamos ofrecer a nuestra juventud? ¿Qué recursos hay más allá, Óscar? Bueno, a ver, nosotros coincidimos en lo que dice Juan Lamas, porque es algo que tiene una bondad, pero es verdad que no hay ninguna ley perfecta que abarque todos los aspectos de algo tan complejo como es la conducta del juego, que es inherente a la conducta humana. Entonces, es verdad que lo que sí hemos comprobado es que hay una asociación, publicidad intencionada, que ha creado un efecto nocivo, que es vincular el ocio, aunque sea ocio digital, al ocio de apuesta. Entonces, claro,
Para nosotros lo que debe empezar por una buena política de prevención es trabajar todo un descondicionamiento en la mente infanto-juvenil de que el ocio no necesariamente está asociado a algo que medie la consecución de un logro económico. Entonces, claro, trabajar eso desde la perspectiva de prevención supone no solo hacer publicidad sobre las bondades de todo el ocio, también digital, no pasa nada, sino además trabajar toda una cultura que desmonte todo lo que se ha creado en la mente infanto-juvenil, porque los niños quieren ser youtubers no porque les guste ser famosos solos, sino porque ven que se gana dinero para comprar Maserati y porque se apuesta y se ganan millones en los slots cuando todo eso es mentira. Con lo cual, desmontar lo que se ha creado en 10 años y sobre todo crear unas alternativas que es verdad que por la pandemia y el confinamiento y toda esta crisis mundial que vivimos, ahora mismo está siendo complicado porque la verdad es que la sobreexposición a la tecnología de toda la población lo que ha provocado es que haya un abuso del uso de la tecnología y a veces con un sentido simplemente de evadirnos de los problemas. Solo quiero contar otra idea que para mí es peligrosa, es que cada vez que hay una crisis económica, familiar, personal, cultural y en este caso mundial, el buscar el éxito a través de algo como el juego de apuestas no es nuevo, es milenario, con lo cual el potente efecto que produce el pensar que si me saco algo voy a poder disponer de mi tiempo, voy a poder ser libre para hacer lo que realmente me motiva, voy a poder vivir de esa manera, eso está en el subconsciente colectivo hace mucho tiempo, con lo cual desmontar también eso en la publicidad, es decir, en la publicidad, en la prevención, en el trabajo desde la escuela, en el trabajo dentro de la familia, es decir, el ocio digital, el ocio de apuestas, tiene que ir por otro camino, es decir, la idea es que el ocio tiene que conectar a personas, tiene que servir para crecer como personas. La cultura, claro, porque la tecnología sirve igualmente de base para otro tipo de actividades culturales, o sea, lo que pasa es que hay que desmontar, efectivamente desmontar. Supongo que el tema de que tienen los jóvenes y los niños, más ahora el tema de la inmediatez, el triunfo rápido, el éxito rápido, la ganancia rápida, pues todo eso habría que irlo desescalando. Tampoco son, perdona, no son valores viejos, nuevos, ya estaban. Es decir, la gente también antes quería ser como Messi o un poco antes como cualquiera. La diferencia es que ahora parece que eso, hay muchos por internet que parece que lo consiguen. Es más fácil. Y parece que ahora es más cercano. No, pero yo creo que antes sí es verdad que creo que la tecnología sí va un poco en el sentido de enviar el mensaje de rapidez. Antes cada uno en su interior tenía más conciencia de que cualquier cosa llevaba un camino más esforzado, digamos. La inmediatez, todos los mensajes neoliberalistas, el dinero rápido, éxito, triunfo. Porque claro, la tecnología como base para acceder también es una base para acceder a otro tipo de mecanismos, de tipos de ocio. No, el problema no es tanto la herramienta, sino cómo la usemos. O sea, la tecnología claro, es exacto. simplemente Quiero decir, en todo este tiempo de la pandemia también, por ejemplo, la industria del libro se ha visto que ha habido un resurgir que no se esperaba. Y ha habido un montón de eventos online relacionados con la lectura, con la cultura, en realidad. Entonces, eso está ahí igualmente. Lo que pasa es que lo otro le sigue ganando. Claro, gana porque hay mucha inversión en marketing, en publicidad y en psicología aplicada. Entonces, claro, la idea es todo eso que parecía que íbamos a ganar mientras estábamos confinados y que iba a ser como una revisión profunda de cómo nos planteábamos la vida, todavía estamos en ese reto, ¿no? Sí. Consideramos que si queremos que el modelo que ha calado en alguna parte de la población de que el éxito a través de las apuestas deportivas o los juegos que simulan, porque algunos videojuegos también simulan en algún momento de cambio de fase, que tienes que pasar por un proceso que es muy similar al de apuestas deportivas, todo eso va calando en una mentalidad poco crítica y al final lo normalizas, lo ves como sensato y en una población que tenga predisposición a poder ser adicta, estás construyendo una patología de larga duración. O sea, claro, estamos ante un problema que no solo afecta a la salud de las personas, sino afecta a los valores de una sociedad. Entonces, claro, combinar un trabajo preventivo en salud o en consumo o en audiovisual que fomente a largo plazo unos valores diferentes,
no es propio de la industria, de ninguna industria en Claro. general. Un trabajo también, eso sí es un trabajo más de las administraciones que Claro. tienen que estar ahí. Los ayuntamientos en eso son nuestra administración más cercana, Sí, que abren las canchas, que Sí, abren los efectivamente. teatros. Pero claro, como tú decías antes, en una época de pandemia en la que hemos cerrado los recursos sociales, nos hemos visto, bueno, pues más pegados a la tecnología y cayendo en las redes de esa comunicación. sí. Vamos a ver si les parece ahora lo que nos comenta Mariano Cholis. Él es catedrático en psicología por la Universidad de Valencia, ha participado en la redacción del decreto y vamos a ver qué reflexión nos hace y seguimos comentando. Básicamente se distinguen de dos tipos: las adicciones a sustancias o drogodependencias, alcohol, tabaco, etcétera, bien conocidas, y las adicciones comportamentales, que son adicciones o dependencia de una conducta, perdón, de un comportamiento. Estas adicciones pueden devenir en un trastorno, en una enfermedad, en un trastorno mental, y en ese sentido se consideran dos: la adicción al juego de apuestas y de azar, en el que hay una apuesta monetaria de por medio, desde loterías hasta las tragaperras, y la adicción a los videojuegos. Esa es la más novedosa, la más reciente, que la OMS considera que puede ser un trastorno mental. Hay otro tipo de adicciones, pero que no llegan a ser consideradas como un trastorno mental, pues adicción al móvil, redes sociales, etc. Pero bueno, no tienen la gravedad que tiene la adicción al juego. Cuando se legalizó la mayor parte del juego en 1977, es decir, casinos, tragaperras, bingos, etcétera, no se autorizó su publicidad. Y de hecho no había publicidad y no hay publicidad de este tipo de juegos. Cuando aparece el juego online y se comienza a aparecer el juego online en la sociedad, lo hizo de una manera ilegal, puesto que no tenía autorización para operar. En las anteriores leyes el juego online ni estaba ni se le esperaba, ¿no? Pero aparecen, PokerStars, etcétera, ¿no? Y comienzan a jugar pues desde el extranjero. Pues no solamente era ilegal, sino que además se publicitaba, cosa que el juego legal no, ¿no? Entonces, la publicidad del juego online aparece antes siquiera de ser legal, ¿no? Esto era un tema que a mí me sorprendía cuando pibe, ¿no? Y veía esas publicidades y yo decía, pero yo creía que era ilegal. Claro, Internet rompe muchísimas barreras y nos encontramos que vamos a tener mensajes que apelan a las emociones directamente, cosa que este decreto intenta regular, pero es muy posible que siga estando cuando naveguemos en la red. Esto, claro, esto trae consecuencias. ¿Qué consecuencias o qué tipo de enfermedades ustedes han podido ver en el ejercicio de la profesión, ¿no? Oscar, a lo mejor tú que como psicólogo estás ahí pegado con las personas y que crees que que esta ley a lo mejor no va a poder cubrir. A mí me gustaría hacer un matiz a lo que Mariano decía, y es que tiene razón en lo que argumenta de que solo podemos diagnosticar a día de hoy dos patologías relacionadas con el juego, que es el trastorno por el juego de apuestas y el trastorno por videojuegos, porque la ciencia siempre va por detrás de la realidad. Es decir, no hay consenso en la comunidad científica internacional para todavía considerar otro tipo de trastornos de las adicciones comportamentales como patología. Eso, hablando en plata, es que todavía no se puede considerar enfermedad. Pero el Plan Nacional de Drogas del Ministerio incluye las adicciones comportamentales como un eje a atender en tratamiento y prevención por todas las entidades que trabajamos adicciones en España. ¿Eso qué quiere decir? Que de facto estamos asumiendo que esas otras adicciones comportamentales son patológicas, afectan de la misma manera, solo que hasta el día de hoy no hay el consenso suficiente para poderlo diagnosticar como enfermedad. Con lo cual a mí me parece peligroso hablar de menos gravedad cuando estamos hablando simplemente de necesitamos más evidencia científica para poderlas considerar. Este es un matiz. A mí, por otro lado, me parece muy interesante lo que salía en el vídeo de se hizo algo que no estaba regulado, con lo cual era alegal, no era ilegal. Alegal. Entonces, claro, se empezó a publicitar algo que hasta ese momento nunca has visto una publicidad de un casino en la tele o de un bingo.
Entonces, claro, la diferencia es que ellos hicieron eso y nadie dijo que no. Con lo cual, la necesidad de esta ley es impepinable porque como se realizó algo que hasta ese momento no se hacía, ahora hay que regularlo. ¿Dónde nos llega esta ley para nosotros? En todo lo que tiene que ver con otros juegos que simulan el juego de apuestas, pero no es su fin. Todos esos videojuegos que de alguna manera introducen en la lógica de las apuestas a los menores, pero que no es su fin. Pero bueno, hay que comprar skin, hay que pasar por un salón de recreativo para pasar de fase. Que tengas una recompensa, Hay que sin buscar esa recompensa no puedes. que algunas se deben a algún tipo de juego de azar, aunque sea con otro formato. Con lo cual, eso también nos parece que en el futuro debería regularse, porque al final, si eso se publicita y se hacen publicidades específicas de esos juegos, están en el origen de la creencia de que es positivo el juego de azar. Pero bueno, no pretendemos que sea ya nos damos por satisfechos con que se haya conseguido esto, pero es un reto para nosotros. Claro, y me imagino que también a nivel municipal tener este marco normativo para las quejas, para las denuncias, les da algo a lo que atenerse, algo a lo que agarrarse. Claro, ¿no? Y además lo que hablábamos antes es la primera medida, digamos, y luego vendrán otras que donde sí ya las administraciones locales tendrán un poco más de papel cuando se regulen las casas de apuestas físicas, las distancias, bueno, está todo ahora un poco, han querido como suspender los títulos habilitantes a la espera de que se decida cómo regular, cómo cambiar la ley. O sea, si te entiendo bien, ahora mismo si yo quisiera poner una casa de apuestas en tu municipio, ¿no podría tener título, licencia de apertura? Ahora están suspendidos por el gobierno de Canarias hasta que se modifique la ley del juego canaria, que no es la del 2011, sino una de 2010. Ajá. Sí, porque el crecimiento ha sido exponencial, ¿no? Yo creo que no es nada ilógico pensar que, bueno, que vamos a parar un poco. Es muy preocupante, sobre todo las cercanías a los centros docentes, a los centros de ocio juvenil y tal, sí. Esto ha sido una lucha también que hemos visto en otras comunidades por parte de la sociedad civil, que las casas de apuestas no estén cerca de aquellos polos atractores de jóvenes, ¿no? Puede ser un centro educativo, un centro cultural, deportivo. En el gobierno de Canarias se quiso hacer una comisión del juego para asesorar y empezar a trabajar esos posibles cambios de decreto. No se ha ejecutado, no ha empezado, y ahí va a estar el sector del juego y entidades como la nuestra y entidades de Hacienda, es decir, distintos departamentos, salud pública. La mesa estaba empezando a crear y no se ha iniciado, pero en esa idea estaba un poco empezar a dialogar qué queríamos cambiar de eso que está. Yo realmente se dio mucha publicidad en su momento a la distancia con los centros escolares, que si son 300 metros, que si en centros comerciales solo son 50, todas esas matices. Yo creo que eso está bien, habría que regularlo, pero yo me preocupa más que los menores están entrando y que si se pudiera regular y poner medios para que al menos lo que ya está regulado se cumpla, es decir, que un menor de edad no acceda a esos locales, que hubiera medios de distintos tipos para hacer inspecciones y poder comprobar lo que a nosotros nos llega, y es que los menores están yendo a jugar a sitios de apuestas. Ahí las policías locales sí tendrían un... Entonces, claro, por lo menos que lo que ya está regulado se regulase. Y luego que tuviéramos tiempo para ir creando, porque claro, prohibir sin generar alternativas de ocio saludables no tiene sentido, y yo creo que va a generar el efecto contrario, es que va a ser más morboso y va a tener más éxito. Con lo cual, o generamos algo alternativo, bien trabajado y procesual, o lo vas a prohibir y a un sector de la población juvenil todavía le va a dar más morbo asistir a esos sitios porque, si lo están prohibiendo tiene que estar bien. O sea, yo creo que hay que tener cuidado porque a veces la conducta de riesgo es innata a la adolescencia. Entonces, precisamente saltarte las normas, hacer las cosas transgresoras va en el genotipo de un adolescente y de un joven. Sí, convertir en una aventura además el llegar a la casa de apuestas, ¿no? Claro. Puede ser. Tenemos que generar todo un ecosistema que le dé respuesta a las necesidades. Eso es importante desde la vertiente de las administraciones de consumo, pero de las administraciones de cultura tienen un papel ahí súper importante.
Sí, porque al final la población joven necesita desarrollarse, Ujú. necesita compartir con otros jóvenes, contemporaneizar, luego Sí. hay que darles alternativas. Vamos a ver si les parece cómo han tratado el tema las redes sociales. Ha estado Raúl también investigando, nos pone un vídeo y seguimos charlando. Venga. El decreto que se añade a la ley del juego y que regula las comunicaciones comerciales también ha generado debate en prensa y redes sociales. Lo vamos a analizar a continuación. Cuarto Poder divulga las claves de la publicidad online del juego en Internet. Publicidad entre la 1 y las 5 de la mañana. Impedimento de la emisión de bonos de captación. Prohibición publicitaria en camisetas y equipaciones deportivas o el control parental son algunas de estas medidas. También acerca un análisis escueto región digital. Sin embargo, el economista aclara que la norma permite una transición hasta el 30 de agosto para contratos ya firmados, para adaptarse a la nueva situación. En cuanto a prevención, La Voz de Galicia publica una entrevista a Gerardo Rodríguez, directivo de Agalure, una asociación que se encarga de desarrollar un plan de prevención del juego en las aulas coruñesas. Rodríguez alerta de que el perfil mayoritario son jóvenes de entre 18 y 25 años, la misma justificación o una de ellas que usó el gobierno para endurecer la ley. A colación de esa entrevista, Infoplay destaca la parte en la que habla del juego público, o lo que es lo mismo, loterías y apuestas del Estado y los juegos de la ONCE. Rodríguez cree que hay que asimilar todos los juegos porque todo es juego de azar. En la legislación comparada, el Confidencial Digital trae la ley italiana. El país transalpino fue el primero en regular las casas de apuestas. Los casinos seguros tienen una licencia llamada AAMS. Todos los casinos que no tengan esta licencia son ilegales. Yogonex se centra en la legislación en América Latina. En Argentina la misma es compleja y regulada por muchas entidades fiscalizadoras. La web bet.org regula el juego de manera genérica. En Bolivia directamente, al no haber regulación específica, está prohibido el juego con carácter lucrativo. Algo similar ocurre en Chile. Curazao, en cambio, es un lugar atractivo para las casas de apuestas, dado que no hay regulación al respecto. De hecho, es una de las mecas de licencia de juego online. Otro paraíso para obtener licencia del juego es Malta, la República de Grana. ¿Por qué muchas casas de apuestas tienen licencia en la Autoridad de Juegos de Malta? Según este texto, esta licencia otorga transparencia, protección de los datos de las personas usuarias y la responsabilidad por parte del operador. Cerramos el repaso a los medios de comunicación con el caso de México. El Mercurio se hace eco a través de un artículo escrito por responsables de casas de apuestas de la nueva ley del juego mexicana, destacando la captación de ingresos a través de recaudación de ingresos. La anterior ley data nada más y nada menos que de 1947 y solo había incluido alguna enmienda en el año 2014. Pasando a redes sociales, repasaremos los principales debates generados. Por ejemplo, ¿quién apoya y quién no apoya la regulación del juego? PP y Ciudadanos votaron en contra y Vox se ausentó. ¿La legislación española es la madura? El medio Contexto destaca que España tiene la mayor tasa de ludópatas entre 14 y 21 años. Otras legislaciones, como la belga, son más duras que la española. Pero, ¿regulación o prohibición del juego? El ministro Alberto Garzón afirma que prohibir totalmente la publicidad del juego es inadecuado e imprudente, ni hablar, por lo tanto, de la prohibición total del juego. Sin embargo, hay otra parte, los trabajadores del juego. En algunos sitios han transmitido su preocupación por sus puestos de trabajo. Por último, cualquier soporte sigue siendo bueno, tanto online como físico, para seguir animando al juego y a las apuestas. Oh, sorprendente ese último cartel que veíamos, 8 de marzo, el Día de las Mujeres, invitando a apostar, ¿no? Sin escrúpulo ninguno. Bueno, al margen de este detalle, han hecho repasos sobre las legislaciones en otras naciones, en otros estados. ¿Encuentran ustedes alguna legislación de otro país que les sirva de referencia, de inspiración, que crean que tiene algún detalle que deberíamos de incorporar? ¿Han encontrado algo en el marco normativo de otros territorios que sea de relevancia? Yo no soy un experto, no soy un experto en el tema, pero sí sé que para la elaboración de esto hubo estudios de la ley portuguesa y de alguna otra ley europea. Sí es verdad que a mí lo que me parece más relevante de esto es que hay un debate que todavía no es posible realizar y es
si se puede prohibir del todo la publicidad del juego. Parece que no hay voluntad política de hacerlo, con lo cual debe haber algo que desconocemos que lo prohíbe, que lo impide. No hemos entrado ahí. Bueno. No, todavía no hemos entrado Claro, a en mí este lo que me espacio. preocupa es que- ¿Prohibir o regular? Sí. Eso A mí lo que me preocupa es que las legislaciones van, como bien dice el vídeo, de un extremo a otro. Es decir, o se prohíbe el juego o se prohíbe parte de algo que se hace con respecto al juego. Para mí el tema nunca se resolverá si prohibir el juego o no, que ya me estoy adelantando. Ujú. Sino, para mí lo importante es de qué estamos hablando cuando estamos hablando del juego, de qué tipo de juego estamos hablando, qué tipo de efectos nocivos tiene el juego. Porque yo me atrevo a decir que no podemos decir que el juego es malo, ni el juego de azar tampoco, ni el juego de apuestas deportivas, es decir, ni los juegos de lotería de apuestas del Estado, porque no todas las personas que usan esa conducta son adictas, con lo cual la ciencia demuestra que en sí la conducta no es el problema o la sustancia no es el problema. Bebes vino y no necesariamente eres alcohólico, con lo cual el problema es separar lo que es una adicción y cómo se comporta de cuando una conducta con respecto a esa cosa que puede ser potencialmente enfermante para la población se convierte en algo peligroso. Por eso para nosotros no es tanto el prohibir o no, sino darle todo el enfoque cultural, de incorporar en una pauta razonable, de saber cómo trabajarlo en familia, de cómo hacer que si apostamos con el niño en casa a apuestas deportivas, que sepamos lo que estamos haciendo, qué edades tiene cada tipo de juego. O sea, Claro, pero- determinar los límites. Claro. Claro, los límites legales vendrían, para ponerlos bien, vendrían de conocer muy bien cómo se comporta el juego en el ser humano. Y- Claro, porque no podemos hablar de que el juego sea potencialmente peligroso porque nadie lo puede asegurar. De hecho, hay jugadores que juegan toda su vida de una forma controlada y hacen una vida feliz y nunca han desarrollado una patología, con lo cual no puedes afirmar. Y luego, claro, también los estudios transnacionales, hasta en eso no se ponen de acuerdo, que si un 3% de la población global, que si un 12%, que si un 17%. Pero sí es verdad que hay en edades en las que hay que prohibir. Me imagino que a los menores esta ley los protege. Claro, claro. Sí, sí, claro, a los menores los protege. Y luego, claro, el tema de que se haya ido bajando tanto la edad de acceso y que haya aumentado tanto el nivel de adicción entre 18 y 25. Claro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo Claro, que se regule. Lo que pasa es que, claro. claro, si tú regulas y no acompañas eso, de eso que hablábamos antes, de medidas donde la población sepa por qué tenemos que regularlo. Porque el que ya juega y encima juega de una forma saludable, también está generando una opinión a su alrededor, en su contexto. Ujú. Entonces, esa persona tiene que estar informada de que hay otras personas que no son como él o ella, que hay personas que realmente sufren patología y que son más de las que se creen, y que hay una afectación en la familia, en el entorno, en la economía familiar, en la salud, Ujú. en la conducta social. Supongo que los abolicionistas, por llamarlos de alguna forma, Sí. creerán, bueno, supongo que el argumento será que, bueno, pues más vale prevenir. Quiero decir, que todos aquellos que juegan saludablemente, pues tampoco pasa. Quiero decir, los beneficios serían mayores si esos tuvieran que dejar de jugar, pero se resolvería. Claro, mi llamada sería hacer una llamada en los medios a la industria, como hacen algunos teóricos españoles, y es, si hay ganancia para todos, es decir, lo que tendríamos que decir es, miren, ustedes van a seguir con el negocio, la gente va a seguir apostando, España es un país de apuestas, es uno de los 20 con más nivel de apuestas del mundo. Vamos a seguir teniendo en el ADN las ganas de apostar, echar una partida a algo, lo que sea. La industria tiene que estar tranquila, ustedes van a seguirse enriqueciendo, pero Menos. nosotros estamos intentando proteger a las capas de la población que son más vulnerables a tener una patología. Y sobre todo a las personas jóvenes y menores que eso puede alterar su desarrollo. ¿Sabes? Con lo cual estamos intentando cazar ganancia como industria, de salud como sociedad. Y creo que si eso se hace bien, Claro, podríamos hasta colaborar. la cosa es si la industria quiere aceptar eso, porque la industria a veces Claro, no sabe contener su sed. su necesidad de beneficio. Luego ¿no? estaba que cómo educamos a la industria. Claro. Ah, Que a vamos veces con el a- argumento, Que perdona, ahora nos está educando a la veces con industria a la- nosotros. a veces con los argumentos que damos la estamos retroalimentando, porque si damos un mensaje a la sociedad infantil o juvenil de que los videojuegos son malos y apostar a apuestas deportivas es peligroso,
y el 70% de los jóvenes lo ha experimentado, o el 30 o el 20, y encima lo ha experimentado con una sensación de control y de satisfacción, no va a calar el mensaje. Entonces, Claro. tenemos que hacer cosas más creativas, tenemos que hacer cosas más inteligentes, es decir, No, hay más profunda. más O sea, hay que profundas. profundizar más, porque Sí. solo el mensaje no va a funcionar. Es un tema demasiado complejo como para que lo tratemos de manera banal y con mensajes simplones, ¿no? Hay que profundizar y dar Sí, ¿no? Y el alternativas. mensaje de administración a jóvenes no puede ser solo eso, esto es malo, El sino, peligro. claro, tiene que ser Como la gente antes más de la profundo. pandemia, que nos decía que poco menos que había que prohibir el móvil en los centros educativos, como si eso fuera un problema. Y ahora, Exacto, después de la pandemia, estamos con móvil y tablet en clase. exacto. Coño, hemos evolucionado. Demonizar un instrumento, la tecnología, o porque lleva dentro algunas conductas y prácticas peligrosas, era erróneo, pero lo hacíamos hasta hace poco. La pandemia al menos nos sirvió para entender que la tecnología tenía ese lado bueno de encuentro, de conectar a causas, de ayudar a culturizarnos y crecer. Bueno, pues sería en esa línea trabajar también con respecto al juego de azar. Vamos a escuchar, si les parece, ahora a Cristian Cruz. Él trabaja en el gabinete psicológico Danai en Fuerteventura y trata a personas adictas al juego. Vamos a escucharlo y seguimos charlando. Yo me he encontrado niños que con 12, 13 años juegan. Simbólico, y es muy simbólico. ¿Por qué? Porque el niño va buscando recursos, dinero, y al final lo que hace es perder el recurso. Pero lo que le hace que vaya a buscar dinero es la necesidad del dinero, no tener dinero. Por lo tanto, esa necesidad artificial de conseguir dinero fácil la suele tener la gente que menos dinero tiene. Por eso la gente más vulnerable son las de menores recursos ante esto. Son las que, y el coste es mucho mayor. Una persona sin recursos, la deuda, el gastar el dinero, siempre en su vida va a tener un efecto mucho más grande que la gente que tiene dinero. Y yo me he encontrado niños que con 12 años, por no tener dinero para comprarse un paquete de cigarros o para allí, pues lo que hace es, cuando consigue una mínima cantidad de dinero, sea robado o no, pues la invierte en el juego con la falsa esperanza de intentar lograr una cantidad de dinero que le permita sobrevivir a sus otras adicciones. Es uno de los ejemplos más simbólicos que te puedo dar de niños de corta edad que juegan a las apuestas. Y es verdad que está asociado al robo. Robo, muchas veces, que no se denuncia porque es entre personas cercanas, pero también liquidas tus bienes personales, vendes un coche, hipotecas una casa, etcétera, pero quien no tiene esos recursos roba fuera para jugar. Y es verdad, hay personas que delinquen para poder mantener esta adicción, como otras. Y esta adicción es verdad que se compatibiliza mucho con otras adicciones, muchísimas, muchísimas, sobre todo con el consumo de cocaína. Y es muy difícil. El juego crea al adicto, ellos crean después sus propias ONGs y demás, y el adicto es el que deja el dinero. Y para solucionar que no haya un adicto, no tiene que haber juego, simplemente. Bueno, estábamos escuchando como Cristian pues también hacía alusión como las adicciones del juego se ceban en nuestros barrios, en nuestras poblaciones quizás con menos recursos, en la población más excluida. Y además que lleva aparejado también otros consumos de otras sustancias que meten ahí a la persona en un bucle de exclusión. Me imagino que tanto a la oficina como a los recursos de ustedes llegan estos perfiles aquí en Canarias y son menores, ven menores en este ámbito. Bueno, no sé, yo Mónica, creo que puedes Óscar. hablar más tú Sí. por lo que te comentaba antes. A ver, nosotros somos una entidad que trabaja para toda Canarias en la prevención y en el tratamiento de adicciones comportamentales. Sí es verdad que desde unos años para acá, la red de adicciones, hemos ido haciendo unas formaciones que unas hemos recibido externas y otras las hemos dado nosotros para que todos los técnicos de la red de adicciones hiciera ese cambio de chip de cómo atender las comportamentales, porque eran especialistas en adicciones con sustancias. Pero evidentemente sí, la adicción al juego es una adicción y punto. Y como adicción altera el cerebro, provoca síndrome de abstinencia, conductas de mentira, de robo, de, como se decía en el vídeo, de hipotecar bienes comunes. La diferencia es que cuando estamos hablando de juegos en adolescentes o en jóvenes y juegos online o apuestas deportivas
o slot, que son la máquina recreativa pero en internet, Ujú. otro tipo de apuestas, tipo póker online, que no tiene nada que ver con el póker, etcétera. Todo ese tipo de juegos que media el azar y lo económico, no podemos asimilarlo a lo que eran las conductas clásicas de un jugador que iba a apostar a un casino, a una máquina recreativa de bar. Las conductas asociadas han cambiado. Es verdad que nos estamos encontrando niños menores de edad, pero el núcleo grande de demanda está en gente en torno de 20 a 29 años. También tenemos jóvenes entre los 30 y 35, pero y la diferencia es que vienen traídos y obligados por la red familiar porque les choca tanto que en tan poco tiempo hayan generado tanta deuda o hayan hecho conductas tan llamativas como lo que se decía, falsificación documental, venta de cosas que se le han regalado, tablets, móviles. Es decir, que la familia todavía están bajo supervisión, por decirlo así, familiar, y todavía hay como una especie de acceso al joven para poderte dar cuenta de que eso no es normal. Antes, cuando un adulto entraba en un proceso adictivo con el juego de azar, lo podía ocultar, lo hacía fuera del domicilio familiar, tenía un sobretrabajo para pagar todo esto que ocasionaba el juego. La diferencia es que ahora el joven se le visibiliza más en el entorno cercano y por lo tanto casi siempre viene a pedir ayuda, a recibir tratamiento obligado por la red familiar que se da cuenta que eso no es lógico, que excede lo normal y demás. Afirmar que los niños apuestan apuestas que medie el dinero es un poco riesgoso. El porcentaje todavía es muy pequeño como para considerar un fenómeno social alarmante. Es verdad que hay menores que apuestan y en el último estudio que publica el Observatorio de Adicciones de España habla que hay un porcentaje alto de adolescentes entre 14 y 18 años que reconocen haber apostado el último año, pero de ahí no se puede inferir que la mayoría de esos jóvenes tengan una adicción, con lo cual tenemos que ser prudentes, tampoco dar una llamada de alarma cuando todavía no lo podemos afirmar. Ajá. En los ayuntamientos llega a las oficinas de consumo esas denuncias porque hayan niños yendo a las casas de apuestas, porque siempre oímos, pues yo los veo, ¿no? No, a mí no me consta, a mí no me consta. A ustedes no les llegan esas denuncias como tal. De momento, afortunadamente, no. Bueno, no me llegan, espero que es porque hay pocas. Claro, si no llegan, por algo será. Hombre, habrá ¿no? que ver ahora con la ley, el decreto este de la publicidad, cómo funciona Yo creo que los controles parentales que establece y todo esto, como hay que ver un poco, porque todavía no hay tiempo tampoco para... Bueno, no sé si ustedes... Yo creo que sienten. el tema de que no te llegue es porque hasta ahora la adicción comportamental, como se le está llamando últimamente, o la adicción al juego, tiene un halo de estigmatizante. Claro, Alguien que reconoce que el juego le hace perder el control y arruinar a su familia y arrastrar su dignidad y se le presupone que tiene problemas de falta de control, de viciosa y demás. Y luego si asociamos el género a todo esto, pues es peor. sí, Mala claro. madre, mala gestora. Con lo cual, realmente el fenómeno es reconocido intrafamiliarmente, si me apuras, hasta en la red más próxima de amistades, pero luego no hay una visibilización en ir a reclamar los abusos, los problemas que hay asociados, porque Sí, por la todavía vergüenza. todavía hay mucha Ujú. estima de vergüenza, de culpa, de eso lo arreglamos en casa, todavía hay muchas familias que cubren las deudas de los hijos, con lo cual el fenómeno se mantiene solapado durante algún tiempo. Es posible que todavía falte un trabajo de tejer en la red, en la comunidad del barrio, de que cuando se ven esos casos, pues se anime a la familia. Oye, vete a la oficina en el ayuntamiento, que en aquel sitio están dejando entrar a los niños. Sí, sí. Vi a tu chiquillo, vi a tu chiquilla, háblenlo, trabájenlo. Quizás esa red todavía no está tan trabajada. Sí, que ¿no? todavía es un poco desconocido socialmente el problema. Eso es un reto, perdón. No, tranquilo. Eso es un reto. Tenemos que ir en bloque a enseñar a todo el mundo que hay, como parecía mentira que una ley se metiera en la intimidad de los hogares hace 20 años y dijera que la violencia machista era un delito. Eso era una cosa privada. Sí. Pues ahora lo asumimos y lo vemos hasta lógico, salva Claro. vidas. Pues esto es lo mismo. La gente percibe que está viendo un problema, que le abren una casa de apuestas al lado de casa y no sabe que puede hacer algo. Si no lo sabe, no lo va a ejercer ese derecho. Entonces, pues nada, nosotros tenemos la suerte de que en el barrio donde estamos han venido varios vecinos a pedirnos que qué podemos hacer para denunciar la casa de apuestas que se abrió. Claro. Y hemos hecho gestiones, no para denunciarla, pero sí para comprobar si tiene licencia,
etcétera. Que haya un Entonces, control. y haces como una especie de acompañamiento a los vecinos para que ejerzan sus derechos. Yo creo que eso todavía no hay conciencia y no hay información suficiente, pero es tarea de todos trabajar también en ese tipo de prevención. Bueno, pues desde este espacio intentamos poner nuestro granito de arena y bueno, y seguimos. Vamos ahora a escuchar a Emilio Hurtado. Él es abogado especializado en los eSports, en los deportes electrónicos que también tienen un comportamiento de juego muy potente. Vamos a, sobre todo, a escucharlo y ver qué impacto tiene este decreto en términos económicos en el sector. Me parece que el matiz directo o indirectamente a los menores de edad es verdad que lastra muchísimo la actividad en torno a los eSports, dado que al final este sector se dirige tendencialmente a un, vamos a decir, segmento poblacional tendencialmente joven y por tanto sí entra dentro o podría entrar dentro del ámbito de protección de este Real Decreto. Cuando hablamos de que en el propio Real Decreto se engloba cualquier actividad deportiva o, perdón, cualquier actividad competitiva, entonces sí es verdad que deja marco a los eSports para que pudieran ser contemplados dentro del margen de actuación de este Real Decreto. También, por otro lado, se limita también la publicidad o las acciones publicitarias a través de personas de relevancia o incluso de notoriedad pública. Por tanto, la propia normativa ya de por sí lastra una pata muy importante del sector, como pueden ser, por ejemplo, el trabajo con los creadores de contenido, talents, streamers, que realmente, pues bueno, pues también podrían tener una fuerte incidencia y por otra parte también, pues también tenemos que tener en cuenta que los acontecimientos de esa naturaleza competitiva también están ahora mismo lastrados a un margen para su emisión. En este caso está contemplado desde la 1 hasta las 5 de la mañana. Es cierto que cada vez las competiciones se han normalizado, por tanto al final no son márgenes que pienso que sean representativos para el sector, pero en todo caso me parece que también pues podrían tener una quizá pequeña incidencia. Y los operadores de juegos es verdad que ahora mismo pienso que vamos o van a vivir un pequeño declive, eso sí lo creo. América, ¿crees que va a haber un declive, que el sector se va a ver afectado por toda esta nueva regulación? Hombre, sí, seguramente, pero creo que es una reducción que era necesaria porque el volumen estaba causado por la falta de regulación, o sea, estaban un poco por encima de por encima de sus posibilidades, por decirlo de alguna forma. Claro, ¿tú crees que es asumible? Hay para todos, ¿no? Me Sí. refiero a esto. Sí. A ver, hay una lucha empresarial y de salud y, hombre, tiene que haber un equilibrio. Claro, porque si no al final el problema sanitario sale de los tributos y Hombre, claro, de los impuestos de todo. No, y porque además es una cuestión ética, ¿no? O sea, tiene que haber un equilibrio. A mí, antes se me quedaba en el tintero preguntarte, cuando hablábamos de las casas de apuestas, del tejido social, de las posibilidades de acercarse a una oficina de consumo municipal, ¿cómo funciona esto? Imagínate que nos está viendo cualquier familia que está viviendo esto, que está viviendo que sus hijos, sus hijas, sus sobrinos, está yendo, un menor, 15 años, a una casa de apuestas y dice, oye, pues me gustaría conocer cómo es el procedimiento para yo acercarme a mi ayuntamiento. Hombre, el procedimiento, ¿para qué exactamente? Para denunciar y decir, oye, en esta casa de apuestas no hay control, los niños están yendo. Hombre, en realidad siempre hay que acercarse al ayuntamiento porque es la administración más próxima y puede ser a la oficina de consumo o cualquier otra, porque en realidad la que sea lo va a dirigir donde hay que dirigirlo, que en este caso tampoco es el propio ayuntamiento, salvo por algunas cuestiones de licencias de apertura y todo esto, pero en realidad se trasladaría a la comunidad autónoma, que es la competente. Pero en la medida que es la administración más cercana, pues siempre acudir al ayuntamiento y en realidad tampoco importa tanto a qué oficina, sí, hombre, a la de consumo, sí, pero por ejemplo los servicios de juventud también tienen un papel importante, porque tienen los centros juveniles de ocio y también tienen un papel importante en el comportamiento de los menores. La cosa estaría entre juventud y consumo. Siempre ir y comunicarlo.
Sí, lo importante es comunicarlo, sí. hay áreas como consumo, Sí. como juventud que nos van a atender. Sí. Me imagino Incluso que servicios sociales que también tienen sus servicios de supervisión de todo lo que afecta a los menores. pues esto se me había quedado atrás porque creo que es necesario hacer esa pedagogía, ¿verdad? Y bueno, ya entrando otra vez Sobre todo para lo que hablábamos, perdona, de que hay una conciencia colectiva general que, como lo que tú decías, de que el asunto pase de privado a público, pues claro, a lo mejor estamos en un punto en que lo conoce quien lo sufre, pero no hay una conciencia a lo mejor más colectiva de estar pendientes de que sea un poco una cosa que despierte una mayor solidaridad entre las personas que no están afectadas. Te entiendo, si no está tan normalizado, dialogar del tema, naturalizarlo y expresarlo como otra adicción, como puede ser el alcohol. Seguramente porque no se conoce del todo que la gravedad y la existencia, en realidad, los números, las cifras de qué supone el problema. Y hablando de normalizar y de naturalizar, por ejemplo, loterías del Estado y apuestas del Estado, la 11, los rascas, estos salen ahora mismo del reglamento. ¿Será porque ya se ha vuelto en algo natural? ¿Hay otra cosa que hace? ¿Tú qué opinas? Supongo, no sé lo que opinarás tú. Yo no le veo mucha lógica y no lo comparto mucho en principio. Por lo menos ante el argumento de que haya menos ánimo de lucro, que haya menos, no sé, a lo mejor menos agresividad económica, no lo sé, pero yo no le veo, en la medida de que, digamos, en la raíz de los comportamientos están igualmente afectadas, yo creo que responde a razones de oportunidad un poco política, económica y puede ser, no sé, te pregunto a ti, puede ser que el tema de las edades, quizás. A ver, yo no me atrevo a pensar qué pensaron los que lo redactaron, pero sí tengo ideas a favor de que hay cosas sustancialmente diferentes entre juegos de apuestas del Estado y el resto de juegos de azar. A ver, lo que sí está demostrado es que lo que hace más altamente adictivo una conducta de juego de apuestas es la inmediatez del premio. Entonces, cuanto más rápido se acerque el premio a la partida, a la tirada, es decir, en un slot, bueno, ahora es digital, apretas, eso se mueve y hace si gané o no. El único que viola ese principio de los juegos de apuestas del Estado es el Rasca, que precisamente es de la 11. El resto de juegos, tú tienes que comprar el boleto y esperar al menos 1, 2, 3 días, unas horas, hasta saber si tienes premio o no. Eso lo que demuestran los estudios es que reduce sustancialmente la posibilidad adictiva de la conducta. Es decir, cuanto más inmediato sea el premio a la conducta, más potencialmente adictivo. Dentro de todo ese paquete solo entraría en el Rasca a día de hoy. Claro. Entonces, a lo mejor había que haber regulado esa subcategoría. Tanto como para que no esté en el decreto, claro. Me parece un poco... Lo que pasa es que, claro, también es verdad que los que empezaron con todo esto fueron los salones de toda esta publicidad, fueron primero las apuestas deportivas, luego fue el Pokémon, bueno, primero fue el Pokémon Online, luego las apuestas deportivas, y eso ha sido como el que ha copado todo el sector, aunque luego quien se mete termina jugando a slot, termina haciendo, y también ya se publicitan los slots, que son las máquinas recreativas online, también el bingo online también ya está publicitado y tal. Pero yo creo que ese sería uno de los criterios más serios para excluirlos, pero tampoco sé si ese fue el motivo. Claro. Y igual el motivo no tiene nada que ver con esto que estoy diciendo, pero es lo que yo entiendo como para separarlos del mismo grupo. Luego también es verdad que hay un pequeño matiz que al final también hay que empezar a preocuparse, y es que la lotería de apuestas del Estado antes había 3. Ahora hay una casi para cada día. Entonces, claro, en la medida que sea más próximo la conducta de juego al saber el premio, lo estás aumentando en potencial adictivo. Pero bueno, ninguna iguala a que la partida la haces ya y ya sabes el premio, o al menos durante 1 hora y media del partido. Con lo cual haces que, y los más lentos dentro de las apuestas deportivas, es el fútbol, porque en otras lo sabes en menos de 10 minutos. Con lo cual, aunque luego en medio del partido se apuesta a cosas que son automáticas, antes del minuto 5,
con lo cual haces que eso sea lo potencialmente adictivo, esas pequeñas frecuencias donde haces microapuestas, efecto, Sí, resultado la mayor rápido. rapidez. Claro. Es verdad que ya hay una apuesta para cada día en las loterías, en las apuestas del Estado. Claro, quizás Bueno. el Estado ahí teniendo conocimiento del factor, vamos, que ya Hombre, yo la no ciencia sé. ha Él es más demostrado. prudente que yo en las motivaciones políticas, no sé. Los beneficios son públicos, ¿no? Sí, es una de las industrias más florecientes el juego online en los últimos años, está claro. Estamos hablando de casi 7.000 millones de euros. Claro, el afán recaudatorio también me imagino que ha primado en algún momento a la hora de que Hombre, la al menos, lotería del Estado- al menos habrá tenido algún papel seguro, claro. algún peso habrá tenido. Vamos a escuchar, si les parece, ahora a la calle. Siempre en Archipiélago 8 nos gusta en cada tema de los que tratamos salir, escuchar a las vecinas, escuchar a los vecinos y ver sus planteamientos. Algunos pues nos gustan más, otros nos gustan menos, pero todos hay que escucharlos y acogerlos con respeto. Para completar el análisis que hemos realizado en Archipiélago 8 sobre la regulación del juego en el Estado español, hemos salido a la calle. Hemos preguntado a las personas que hemos encontrado sobre si es jugador, si es jugadora, qué le parece la ley y cuál es su perspectiva sobre algunas de las contradicciones que integra la propia ley. A la quiniela alguna vez, pero vamos, que no soy un jugador habitual. Jugaba. Era casi ludópata, pero no, ya no, gracias a Dios, ya llevo como un par de años que ni miro para esos juegos ni nada, no en apuestas deportivas, sobre todo en las casas de apuestas en internet. Euromillón, hay una página también de internet en la que suelo acceder bastante, pero no es tan así, son más bingos online y tal, para mi madre. Considero que sí hay un problema fuerte en la sociedad con la ludopatía. Yo personalmente en mi familia me he visto afectada y he visto a mi familia sufrir por esa enfermedad, porque es una enfermedad, ¿no? Hay que tratarla como tal, y me parece que la venimos normalizando, y los medios son la principal causa, ¿no? De cuando normalizas algo que no está bien y que lo estén regularizando así, me parece una medida que no va a ser suficiente, porque ya está absolutamente inmerso en nuestra cultura apostar, jugar, volvernos adictos a estas cosas, pero me parece que puede ayudar, entonces estoy pues bastante de acuerdo, la verdad. Me parece bien, pero debería ir mucho más lejos, prohibirla completamente. Creo que hay muchísima gente enganchada a la ludopatía y muchísimas familias que han perdido muchísimo dinero por culpa del juego. Bueno, supongo que por lo menos la gente que no lo conoce, pues lo tendrá más complicado para, sobre todo en ese horario, poder entrar ahí a las apuestas esas, ese tipo de apuestas. Y me parece muy bien que no pongan ni a famosos, ni ese tipo de, ¿cómo decirte yo?, de llamar, de atraer a la gente para que empiecen a jugar ahí. La verdad es que sí. Sí considero que sea un problema la ludopatía, porque hay mucha gente que incluso se ha quedado sin tener comida en sus casas o han dejado a sus hijos sin comer por esto. Y creo que es un tema que debería incluso de tener algún tipo de ayuda psicológica, porque el que los niños no tengan comida porque un padre sea adicto al juego me parece bastante cruel. Bueno, o sea, sí, entre la gama de lo que se puede considerar juegos y apuestas, la lotería es algo más inocente, ¿no? Y claro, es un súper, hiper, mega negocio que está absolutamente cultural, ¿no? Se juega muchísimo a la lotería, entonces tampoco podemos ser ilusos de pensar que eso también va a entrar ahí, pero debería entrar un poco y debería regularizarse también, porque mucha gente invierte mucho tiempo, mucha energía, mucho dinero en este tipo de cosas. Es algo tradicional en España, el monopolio de las loterías del Estado, y quizás a lo mejor también deberían de regularla. Pero es una manera donde el Estado recauda y supongo que es muy goloso para el gobierno. Me parece bien porque, vamos a ver, no es lo mismo que tú juegas a la Euromillones o a la Bonoloto, que lo tienes mucho más difícil, mucho más complicado de pellizcar algo, a lo otro que te atraen de otra manera, incluso te hacen ofertas desde que entras, como te abonamos el 100% de tu primera inversión, de tal, y sí, es verdad que te lo hacen, pero bueno, después terminas perdiendo, siempre terminas perdiendo.
yo creo que deberían de estar incluidos todos los juegos que sean tipo apuesta directa o indirectamente. O sea, Euromillón sí, vale, tienes un boleto y tal, pero al fin y al cabo es un sorteo y te termina tocando o no. Y vale, que igual no es tan fuerte, por así decirlo, como ir a apostar por un partido o lo que quiera que sea, pero igualmente la gente también se engancha a los Euromillones, a los ciegos, a la 11 o a juegos de esta índole. Yo creo que todos deberían de estar metidos dentro del mismo saco. No sabía de estos países. Yo soy de Colombia, bueno, vivo hace años acá, pero joder, o sea, sí, ¿sabes? Me parece que viéndolo hacia futuro, eso debería ser lo que pasa, porque es una sociedad muy enferma y parte de la enfermedad son este tipo de cosas. Entonces podría, sí, o sea, sí, me parece que podría, no sé si va a pasar, pero me parece que debería pasar. Como ven, esta ha sido la opinión de la calle. Hemos preguntado sobre distintas aristas de la ley, sobre distintas contradicciones, sobre la opinión de la gente y de la calle de distintas edades, sobre la misma, sobre si han apostado, sobre si son jugadores. Y como vemos, la opinión es bastante diversa. Hay jugadores, hay personas que han estado al borde de la ludopatía, hay personas que no juegan o que prácticamente no juegan, y hay personas simplemente que lo más habitual es que simplemente echan la quiniela. En cualquier caso, en este programa de Archipiélago 8 hemos reflexionado sobre estas cuestiones. Bueno, la verdad que casi todos los testimonios lo habían vivido de manera cercana, o algún problema, o alguna conducta de juego habitual. También curioso que muchos hablaban, si no de prohibir, de regular de manera potente, pero a la vez hacían una argumentación o una mención a que era parte de la tradición, que era algo pues que era bastante natural, que se iba a dar, que no fuéramos ingenuos. ¿Creen ustedes que en algún momento, y aquí les invito a ser un poco sajorinos, creen que en algún momento llegaremos a ver esto como un comportamiento raro, las adicciones al juego, que diremos, oye, ¿te acuerdas en aquella época que esa compulsión al juego era un problema para nuestra sociedad? No sé, a mí me parece que, no sé si será asimilable o no, pero me parece que se puede comparar un poco a lo que ocurrió con el tabaco, ¿no? O sea, el proceso de la progresión en la absolutez y incluso el mensaje de lo atractivo, y luego cómo se fue modulando la conducta y la conciencia sobre el problema de la sociedad con la regulación de la publicidad. En realidad no ha desaparecido la adicción al tabaco, pero bueno, sí se ha modificado la visión que tenemos sobre el consumo de tabaco. Sí, me resulta muy interesante esto que está diciendo América. Es verdad que la publicidad, como tú dices, prácticamente ha desaparecido del tabaco, y ya los hábitos, si recuerdo ver fumando en un hospital. El médico de atención primaria bueno, claro, te recibía con el tabaco en la boca. Sí. No, y la publicidad, o sea, como se presentaba como algo muy atractivo, el hombre fumando, la mujer fumando, incluso como síntoma de modernidad, de liberación femenina, ¿no? La mujer que fumaba y tal. No sé, a mí me sugiere cuando veo esto de la introducción de las restricciones a la publicidad, me lleva siempre ahí, a pensar en qué pasó con el tabaco. De los testimonios me resulta muy interesante el del señor que decía que él mismo había sufrido el problema, y la comparación que hace entre las apuestas del Estado. Él mismo, me parece muy interesante, porque él mismo analiza las diferencias de la gravedad, ¿no? No, es que cuando entras en esto te dicen, te damos el 100%, no sé qué. Entonces él mismo fija ahí, como el que lo conoce de primera mano, fija la diferencia en el riesgo un poco. Y hace mención a lo de los bonos de acogida. Sí, sí. Como herramienta de enganche. Sí, claro. Sí. Enganche. Es muy interesante lo que decía ese señor, y bueno, en realidad son interesantes todos, son abolicionistas, ¿eh? Bueno, cuando tú padeces un problema de esto en primera persona, una de las chicas decía que un niño se puede quedar sin la comida, el otro lo había vivido de primera mano. Cuando tú tienes, o varios de ellos habían visto el problema de cerca, eso marca radicalmente tu opinión sobre algo, está claro. Obvio. Yo
a mí me parece un reto el empezar a soñar hacia dónde nos queremos dirigir. En el mundo de los sueños y los deseos, yo desearía que en algún momento consiguiéramos con sociedad no erradicar el juego de apuestas de la sociedad, sino erradicar la enfermedad de la adicción al juego como un medio de socialización. Es decir, todos sabemos que el tabaco en una época, el tabaco y las drogas blandas era el paso a la adultez, eres grande y moderno, como tú decías, o sofisticado, si consumías ciertas sustancias, porque eso te hacía sentirte ya grande, independiente o moderna si eras una mujer liberal o liberada. Es decir, la industria o quien sea va a hacer que a ciertos valores positivos estén asociados a una conducta potencialmente adictiva. También ha pasado con el juego. El juego ahora, el juego online en los salones, es un rito de pasaje como era otras cosas en el pasado. Ir a un centro a jugar, a apostar, a hallar cerveza y bocata súper baratos y hallar unas partidas, es un rito de pasaje también. Entonces, cuando el juego de apuestas se vuelve algo que te viene a decir que haciéndolo no solo eres guay, sino que ya eres grande, eres libre, eres exitosa, exitoso. Hay que desatractivizarlo. Que no sea atractivo. Sí. A mí esto es lo preocupante. Cuando consigamos como cultura lograr sacar el ocio de apuestas, el ocio peligroso, potencialmente adictivo, del ideario colectivo. Mientras no consigamos eso, que eso era la parte de soñada, me parece bien regular, me parece bien intentar regular al mínimo exponente para que la industria primero nos permita hacer algo y luego posteriormente trabajar con la industria otro tipo de publicidad, otro tipo de mensajes y que pierdan el miedo a perder cota de mercado. Entonces, creo que le hemos permitido a la industria hacer todo esto. Todos sabemos el peso que tiene la industria del juego en el mundo. Pues ahora permitamos a la industria que vaya saliendo de esa lógica y le demos otras reglas del juego. Me parece que es entre nada y todo, pues este es el camino. Y es verdad que prohibir no ha demostrado que las personas fumen menos. Lo que conseguimos fue cuando empezaron a hacer más caros las cajetillas de tabaco, no la publicidad de los muertos o las cosas feas que salen en la caja, sino cuando empezaron a subir los precios, sí hubo un pequeño curva de inflexión hacia abajo en la compra de tabaco, pero luego repuntó, es decir, que tampoco tenemos con ninguna sustancia ni conducta la clave de cómo erradicarlo de la conducta humana, con lo cual tenemos que seguir pensando que hay una industria que se dedica a exponerte el juego como algo bueno y estamos el resto de la sociedad que trabajamos en educación, en cultura, en salud en nuestro caso, para trabajar qué tenemos que hacer para que no caigan esas ideas que se han creado artificiosamente. Para concluir, un mensaje en tono propositivo, América. Bueno, a mí me gustaría, esta es la primera norma, en realidad, la de la publicidad. A mí me gustaría que el resto que se regule, que va a ser bastante, en las normas sobre consumidores, protección de consumidores, yo siempre he observado como un elemento muy cosmético, que no son normas que parece que tienen una muy buena intención, pero luego se quedan sin cosas necesarias para la verdadera y total protección. A mí me gustaría que en la regulación de esto no hubiera ese cosmetismo y realmente lo que la inspira, todo lo que la inspire sea la preocupación por la salud pública, porque es lo que está en juego. Bueno, pues tengo que agradecerles a ambos dos que hayan concluido en tono positivo, con esa mirada esperanzada, de sueños, de buscar que las normas sean prácticas, que de verdad sirvan, que podamos conjugar los distintos intereses por el bien común. Y les emplazo a todos ustedes a que nos sigan en el próximo programa. Ya lo saben, en Archipiélago 8 todos los meses tratamos un asunto de actualidad con un diálogo sosegado, respetuoso y profundizando. Así que muchas gracias a ustedes y nos vemos en el próximo programa. Buenas noches.